Bienvenidos a Litermanía, un espacio donde hablaremos de libros que nos han impactado. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este programa. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y vamos a comenzar con un libro que todavía representa esta temporada que es un poco spooky vibes, terror, miedo. Yo creo que todo mundo relacionamos este libro con el miedo y con la incertidumbre. Aunque claro que ahorita que comencemos esta plática, tal vez cambien su idea de lo que significa este libro. Estoy hablando del libro de Frankenstein. Y sí, sé que desde ahora que vieron el nombre en YouTube o en Instagram, ustedes están pensando en esa criatura, en ese monstruo verde que Disney, que siempre se nos ha presentado. Pero pues leyendo el libro nos damos cuenta de que Frankenstein pues va mucho más allá de lo que es el monstruo. Que pues bueno, para empezar ni siquiera es así como se llama el monstruo o la criatura no tiene nombre y quien se llama así es Victor Frankenstein, la persona que crea a este monstruo o criatura que todos conocemos. Este libro es pues básicamente un clásico, es de época, porque también recordemos, la autora es Mary Shelley. Ella pues fue una joven de 18 años que escribió este libro. Realmente iniciar a hablar de este libro viene también con esta percepción cultural de época. No solamente es hablar del libro sin tener el contexto. Realmente creo que es un libro que si conoces más sobre lo que es atrás de, te impacta mucho más. Porque este libro pues salió, la primera publicación fue en 1818. Eso quiere decir hace muchos años. Una disculpa, no sé calcular, soy estudiante de comunicación, claramente las matemáticas no son lo mío, pero pues vaya, ¿qué podría decir? ¿Unos 200 años? Sí, ¿verdad? A ver, estamos en 2025, menos 1818, 207 años que se escribió este libro y hasta la fecha yo creo que es un libro que sí o sí todo lector, todo amante de la literatura debe o ha leído. Bueno, la primera edición fue anónima porque claramente pues a pesar de todo, era pues una época donde las mujeres obviamente no tenían esta parte pues para ser novelistas, que igual no es como que haya cambiado mucho, pero pues vamos avanzando. Entonces la primera edición fue, les digo, en 1818, fue anónima, o sea, realmente se envió a una editorial, bueno, se envió a varias editoriales conociendo un poco de la historia y fue una editorial la que aceptó, obviamente con alguno que otro cambio, pero realmente fueron mínimos. Y ya hasta 1831 la edición ya fue planteada con el nombre de la autora. Realmente fue como pues este avance, ¿no? Y también se implementó en la siguiente edición unas cartas también. Pero pues, ajá. La novela es pues de origen británico, obviamente la autora es británica. Realmente pues les digo, esta historia se debe de sentir desde lo cultural, desde lo que representa más allá de lo que escribe, ¿no? Como ya les había comentado, la autora tenía 17, 18 años cuando escribió este libro y realmente por parte bueno, al menos en la editorial que yo tengo, digo, ajá, el libro que yo tengo viene un poco del contexto que nos narra cómo esta historia nace de pues una aventura, de un sueño o realmente de algo que tú piensas que a veces no podría proyectarse a lo que hoy es.
pues el contexto familiar de la autora es que ella no venía de una familia común, venía de una familia también de literatos. Su padre y su madre pues eran novelistas, escribían pues también algunas cosas para pues de su época, pero su madre sí fue alguien que implementó algunos escritos, algunos artículos que dieron vida a lo que hoy viene siendo feminismo. Desde esta parte pues vamos haciéndonos a la idea de que Shelley no era, pues no tenía esta familia bueno, esta familia no era una familia pues normal, o sea, realmente tenía una familia culta, de letras. Entonces es por eso que se entiende que desde muy joven ella estuvo palpada ante la posibilidad de escribir un fenómeno como el que hizo. También ella pues se casó con un poetista, si no mal recuerdo. Ajá, ay, ¿dónde está? Acá lo tenía apuntado, pero sí, se casó con un poeta que también la impulsó a escribir. Realmente es como esta parte, ¿no? Donde todo el contexto pues va ayudando a lo que se escribe. Ah, aquí está, miren. Fue hija del prestigioso pensador revolucionario William Goody y Mary Wollstonecraft, precursora del feminismo moderno y autora de Invention of the Rights of Woman en 1792, que pues esta murió apenas 10 días después de dar a luz a su hija. Pero realmente, o sea, yo creo que tener textos de tu madre en casa y saber que fue una persona que tuvo este también pensamiento muy eh, innovador, entonces todo esto va adentro, ¿no? Ella pues dice aquí, ¿no? Conoció al poeta Percy Bysshe Shelley y pues estos emprendieron un viaje por Europa. Fue cuando ellos pues se casaron, estuvieron juntos. En el verano de 1816 pasaron en Suiza junto con Lord Byron, el doctor Polidori y la prima de Mary. En una de estas noches fue cuando se escribió el primer borrador de esta historia, que realmente, como nos va mencionando este libro al inicio, ¿no? En el contexto, esto fue en la cuestión de hacer como pues una tarde, ¿no? Con amigos, en la cuestión de vamos a hacer cada quien un cuento de terror, de lo que sea. Y fue como que nace esta historia. Al inicio Mary no tenía como una estructura, realmente fue la única que no escribió una historia, pero se quedó con esa idea. Eh, Días después, ella tuvo una pesadilla donde se imagina esta cara que representa a un hombre, pero sabe que no es un hombre. Entonces como que se despierta con este miedo, con esta sensación de incomodidad, y es ahí donde empieza a escribir esta idea del monstruo o la criatura, que es como se llama realmente a lo que todo el mundo conoce como Frankenstein. Pero ya les digo, Frankenstein es la persona, no es el monstruo. Entonces, a partir de ahí ella escribe y le comparte a estas personas con las que estaba conviviendo la historia, y realmente se hacen muy pocas modificaciones a lo que es la historia original. Se incrementan, si acaso, algunos estilos de escritura por parte del esposo, porque pues él le comenta como, bueno, podrían haber estas cuestiones, y creo que eso hace que realmente la obra se sienta muy juvenil, muy apasionada. A pesar de todo, pues era mujer, era joven, era soñadora, siento. Yo realmente lo puedo percibir de esta forma, ¿no? En la cuestión de que te lo está narrando una chica de 18 que, a pesar de que a lo mejor en esa época ya era pues una adulta, una señora de casa, de hogar, ¿no? Pero aún así no deja de compartirnos esta parte de sueños, de historia. O sea, realmente se percibe también, bueno, por la cuestión de la época. La novela tiene mucho impacto, mucho, ¿cómo podría decirlo? Sí, en esta cuestión del género, ella
utiliza mucho la narrativa, la cuestión de exponernos totalmente todo. O sea, realmente te hace sentir que estás en los lugares, te hace proyectarte. Entonces, como que esto va también impactando a cómo tú vas tomando la novela. Tiene mucha descripción, mucho desarrollo. Hay partes donde podría pasarse 5 hojas hablando de un solo suceso, de un solo sentimiento, lo cual para algunos puede ser a lo mejor un poco abrumador, pero yo lo sentí como, pues sí, como esa parte soñadora con esa parte de pasión y de amor. ¿Qué más podemos seguir comentando? Esta novela pues va dentro de, bueno, se considera dentro de el género gótico, ciencia ficción y horror filosófico. Sí, les voy a comentar un poco sobre qué es el género, o bueno, el subgénero gótico, que combina elementos del terror, lo sobrenatural, el misterio y el romanticismo. Su objetivo principal es provocar emociones intensas como miedo, angustia, suspenso y fascinación, que creo que es algo que logra esta obra. Yo creo que sí podríamos plantearlo dentro de una de las características principales de este género. O sea, es Frankenstein uno de los libros que impacta demasiado en este género. También pues parte de la narración de que, como mencionan, los ambientes, la atmósfera, los sentimientos, todo es muy melancólico, muy apasionado. Realmente lo puedes tomar desde este punto. Obviamente ya ahorita en una parte crítica apasionada de una chica que está hablando de libros, pues obviamente voy a mencionar algunas partes que no me gustaron, pero pues ya viéndolo desde este lado crítico responsable de una persona que les está haciendo esta opinión, ¿no? Desde un lado ya más estudiado. Algo que también, ¿no? La estructura. Parte de este libro, la narrativa es en forma de cartas, estructura epistolar, que realmente yo no sabía que era eso, porque como les comentaba en el episodio anterior, yo leo por leer, por la pasión de leer un libro. Realmente no busco más allá, no sé de géneros, no sé de estructuras, no sé, esa parte pues obviamente no, pero dentro también, como les comentaba el episodio anterior, pues dentro de este club que es Marea Literaria, pues se mencionaba esta estructura epistolar y fue algo que me quedó porque digo, bueno, pues sí, ¿no? O sea, también parte de leer es conocer, y creo que también este club me ha ayudado mucho a conocer esta parte formal de la lectura. Y sí, siento que esta estructura de cartas hace que tú te sientas más conectado con lo que viene siendo la historia. Al inicio nos narra la parte de este joven, ay, ¿dónde estaba? Roberto Walton, que es quien nos va a narrar. Ni siquiera es como... Se utilizan varios personajes en esta historia que podrían ser los protagonistas y que nos comentan desde su punto de vista la historia. Entonces, iniciamos con este Robert Walton, que él está emprendiendo un viaje va hacia el Polo Norte, si no mal recuerdo, va hacia el Ártico o va hacia algún lugar muy desconocido. Realmente no recuerdo bien, pero sí, va a estos lados de hielo, iceberg, y realmente nos cuentan las cartas que él tiene esta proyección y que no le importa nada. O sea, él va a buscar algo, ni siquiera nos menciona como qué es lo que él está investigando, solamente que tiene como esta fascinación por ir y que él hará hasta lo imposible. Estas cartas que él escribe están dirigidas hacia su hermana, entonces nada más conocemos el punto de vista de él, o sea, porque realmente no es como una contestación, solamente él mandando cartas. Algo que me impactó o me generó cierto, pues, cómo funciona, ¿no? Ahorita la comunicación en esta parte donde obviamente las cartas van por fechas, es una carta, y cada día, bueno,
cada carta que nos menciona pasan meses, o sea, no es como, bueno, día 1, día 2, no. Por ejemplo, aquí está día 7 de julio de 1700 y no viene como que la fecha exacta, ¿no? Y la siguiente carta es hasta el día 5 de agosto, o sea, pasan junio, julio, agosto. Pasan 2 meses para saber qué sigue pasando. Y así realmente es como esta parte donde, por parte de la época, se entiende que era así, que pues no ibas a recibir las contestaciones instantáneas. Y eso también hace que te conectes mucho con lo que es el contexto de este libro, porque te hace transportarte a ese momento, como a no esperar todo instantáneo. Creo que es algo que ahorita nosotros no sabemos, al menos creo que nunca hemos tenido que esperar más de un día para una contestación. Si queremos hacer una llamada, se puede hacer en cualquier parte y la otra persona, no importa en el lugar que esté, te va a contestar. Entonces, como que eso también siento que es una proyección que, si tú te pones a analizar, es como pensar que ellos estaban en un lugar muy diferente al que estamos, pero a pesar de todo seguimos siendo los mismos, o sea, seguimos siendo personas, seguimos teniendo sentimientos, seguimos teniendo como todas esas cuestiones iguales, pero todo lo que era el ambiente, la tecnología, cómo ha impactado, o sea, realmente creo que ya me estoy desviando un poco, pero es que es algo que sí me quedó mucho. Entonces les digo, Robert le contaba a su hermana toda la cuestión. En una de las cartas le menciona que hubo un incidente en el cual se encuentran con Víctor Frankenstein en medio del océano, básicamente a punto de la muerte de Víctor Frankenstein, y que pues le ayuda, ¿no? Como a, pues obviamente le da rescate, lo suena al barco, pues le dan alimento, medicina. Y pues como en agradecimiento, Víctor le empieza a contar como su historia de qué estaba haciendo en medio de la nada. Y pues es ahí donde Robert es el que narra la historia. O sea, nos comenta como, a partir de ahora te voy a escribir. Es como él escribiendo la novela, pero también Víctor pone su parte y nos comenta al final que él hace una edición como de más exacta, ¿no? Pero todo esto, ¿no? Al inicio digamos que es una combinación de estilos entre Robert y Víctor. Son las perspectivas que ellos tienen y nos van contando cómo toda esta historia va fluyendo, ¿no? De ser una persona que Víctor es quien va hacia esta búsqueda de lo que es la ciencia. Y poco a poco pues ya nos va mostrando más, que creo que me estoy adelantando mucho porque creo que ni siquiera les conté la sinopsis. Pero bueno, también de eso se trata, ya saben. Bueno, les voy a contar la sinopsis antes de hacer más spoilers, que creo que ya casi vamos a terminar esto y yo apenas contando la sinopsis, ¿no? Bueno, la historia sigue a Víctor Frankenstein, como les decía, este es quien se llama Frankenstein. Un joven científico obsesionado con descubrir los secretos de la vida, en su ambición extrema logra crear un ser humano a partir de restos de cadáveres. Sin embargo, al ver a la criatura, Víctor siente horror y lo abandona. La criatura, rechazada por su creador y por la sociedad debido a su apariencia, desarrolla inteligencia, sensibilidad y profundo resentimiento. Al no encontrar aceptación ni amor, decide vengarse de Víctor, destruyendo todo lo que él ama. La novela reflexiona sobre la responsabilidad moral del creador hacia su creación, la soledad, las consecuencias del conocimiento sin empatía. Realmente, como ya les mencionaba, esta historia tiene muchos temas. Creo que este podcast podría durar muchísimo si no me pongo a analizar qué es lo que quiero que sepan, porque realmente tiene tantas
perspectivas, tantas historias, toca temas muy importantes como es la ambición científica, la responsabilidad ética, moral, la responsabilidad hacia las creaciones, la soledad, el rechazo, el miedo, el amor, cómo se toca el tema del odio, la venganza, toda esta cuestión de si nacemos malos o somos así porque la sociedad nos hace así, cómo es que el conocimiento pues va construyendo nuestra vida pero también nos puede destruir, que pues ya lo tocaba en este comentario de la tecnología, ¿no? Realmente ahorita uno puede leer la historia y sentir que no da miedo, pero es que estamos tan inmersos en historias mucho peores, en realidades muy trágicas. Actualmente, al menos aquí en México, están sucediendo cosas que son mucho peores, al menos desde mi pensamiento sobre lo que toca este libro. Pero pues si nos vamos a lo que era la época, a lo que era la sociedad en aquel entonces, pues sí, todo es más de imaginar que una criatura puede venir de entre los muertos, puede cuestionarse todo esto, pues sí, era muy aterrador. También aparte la cuestión de que no se tocaban estos temas en ese entonces, el tema de cómo pues la venganza, el odio, son temas que siempre se han tenido este tabú, entonces el hecho de que se hayan tocado en ese entonces, pues sí, obviamente daban miedo. Les digo, ahora siento que esta cuestión es un poco ya hasta fantasiosa, de hecho esta novela ya se considera ciencia ficción por este mismo aspecto, ¿no? Que creo que estamos más inmersos en lo que pasa hoy en día, que es pues mucho más aterrador, ¿no? Pues como les decía, ¿no? Esta novela pues va siguiendo, ¿no?, lo que Víctor nos está contando. Él cuenta cómo pues su vida era básicamente perfecta. Tenía a su padre, a su madre, una prima que básicamente crecieron como hermanos, y mucho después vienen dos hermanos pequeños. Entonces él realmente es una persona que tiene una vida estable y buena, pero todo cambia cuando fallece su mamá, que ahí es donde el punto de quiebre de este personaje. Entonces él siempre había sido como esta persona apasionada por la ciencia, pero sí nos comentan que eran como una cuestión donde él creía en esta parte de crear vida. Él soñaba con encontrar la piedra filosofal, leía sobre alquimia, sobre estas cuestiones ya que en ese entonces podrían haber sido la realidad, pero cuando fallece su madre, él decide irse a estudiar a otro lugar, como también pues para distraerse un poco de todo, para cambiar de aires. Y estando ya en la universidad, básicamente pues sus profesores se burlan de cómo él piensa que es la ciencia, que ya es algo obsoleto, pero pues él también sigue como muy aferrado a esta idea de la creación de vida, de que puede haber algo más. Y es cuando empieza como esta obsesión que pues realmente viene de una carencia, ¿no?, que es el luto. Y pues empieza como esta parte donde él narra, no se toca tanto este tema de la cuestión de los cadáveres que él exhuma para crear, pero sí esa parte donde él quiere crear a un ser perfecto. De hecho, el monstruo es una criatura bella, o sea, él lo hace bello, pero al momento en el que despierta tiene una mirada que no es humana y es lo que hace que dé miedo. Entonces, por esta cuestión, Víctor es como quien crea a lo mejor lo que él quisiera poder ser, ¿no?, como esa criatura perfecta. Pero cuando ya le da vida a este monstruo, que no es como en las películas, que vienen los rayos y que se levanta y todo, realmente solamente lo
proyecta como que simplemente vive, da vida, y desde la primera mirada que tiene el monstruo hacia Víctor, él siente muchísimo miedo, sale corriendo del lugar, le da una crisis de ansiedad, de pánico, pasa meses sin poder dormir, la criatura desaparece, esta criatura se va, y no es hasta 2 años después que se vuelven a encontrar y Víctor lo rechaza. Es ahí donde empieza como esta historia, ¿no? Donde primero conocemos la versión de Víctor en esta parte. Ya después él resulta que pasan a los 2 años y su hermano menor es asesinado. Entonces Víctor regresa a su ciudad, regresa con su familia y él tiene el presentimiento de que la criatura es quien asesinó a su hermano, pero obviamente no es algo que él pueda decir a todos, ni siquiera lo puede comentar con alguien, o sea, él solamente sabe que la criatura fue quien mató a su hermano. Y pues pasa que van en familia como hacia otra ciudad para distraerse, para tomar aires. Y es ahí donde él emprende un viaje a las montañas y se encuentra otra vez con la criatura. Y este le comenta pues que sí, que fue él quien asesinó a su hermano, pero que lo escuche primero antes de tomar una decisión, porque pues Víctor quería matarlo en ese momento. Conocemos la narrativa de el monstruo, que pues siempre, o al menos yo imaginaba por todo lo que nos habían visto, o todo lo que había visto en las películas y todo, que el monstruo pues era este monstruo tonto que no tenía como conciencia, y no, realmente él desarrolla sentimientos, ética, es una persona muy inteligente, o sea, es una persona realmente. Entonces él nos narra cómo se dio cuenta desde el inicio que él no era una persona, que él era diferente, que fue rechazado, que fue maltratado, que intentó ser parte de la sociedad, pero siempre fue rechazado. Entonces, obviamente le dio un resentimiento hacia su creador, porque decía, ¿por qué me trajiste al mundo? Que creo que esto se puede relacionar mucho ahora con cómo pues vienen más y más niños al mundo que pues son rechazados, y que parte de esta moral, ¿no? De si lo que yo tengo de crianza va a influir en mis acciones futuras, si el hecho de que yo sea esta persona va a impactar nada más por quienes fueron mis padres, que creo que es también como una temática en la cual se puede simbolizar lo que viene siendo la actualidad. Pues pasan muchas partes donde se debate, ¿no? De si es correcto o no matar a la criatura, porque Víctor le dice que no debería existir, pero pues el monstruo es básicamente una persona y que le demuestra que él es bondadoso, él es bueno, pero también tiene este aspecto de maldad y de venganza por todo lo que le han hecho. Pues realmente en la historia nos muestran que el monstruo aquí en esta novela es el ser humano, de cómo impactó hacia a esta criatura, que realmente si él hubiera sido aceptado no hubieran pasado todas las tragedias que hubo, pero pues la historia nos va como a esa perspectiva de la moral y la ética. Realmente siempre conocemos como Víctor es quien rechaza, quien es el malo, y no podemos justificar las acciones que toma la criatura, porque pues sí, asesina a toda la familia de Víctor, que sería al hermano, a la prima, que pues después se convierte en esposa de Víctor, al papá lo asesina, digamos que de segunda mano, por todas las tragedias que van ocurriendo. Y esa es como esta venganza, ¿no? Donde se genera
un sentimiento de odio solamente por el rechazo, que es donde se podría pensar de si tiene una justificación o no el hecho de todo lo que es tu ambiente, si puede ser el motivo para que tú seas esta persona. Realmente creo que es una historia que siempre va a estar plasmada en lo que es la realidad. Sigue vigente porque plantea preguntas que nos hacemos todavía, de si la inteligencia artificial, que si la bioética, los límites del conocimiento, realmente a veces ya tocando como estos aspectos de lo que es actualmente, si nos ponemos a pensar en cómo la inteligencia artificial para nosotros es algo nuevo, para ellos, al menos en esa época, el hecho de hablar sobre vida después de la muerte fue también aterrador. Creo que, como les comentaba al inicio, estamos tan ya sobre deshumanizados por todo lo que vemos, que yo creo que a nadie le sorprendería esta cuestión de los zombies, porque siempre estamos ya rodeados de series, de películas, pero ahora con todo esto del planteamiento de la inteligencia artificial, que es algo que siento que nos estamos tomando muy a la ligera, pues sí va como hacia dónde vamos nosotros. Creo que es un libro que siempre va a estar plasmado en lo que acontece, y pues por eso lo quise traer. Todavía estamos como en esta temporada del terror, del miedo, como para dejar este análisis, ¿no? Este pensamiento de todo lo que hacemos, a quién puede repercutir. Todas las acciones siempre van a tener una consecuencia. Ya para finalizar, porque me acabo de dar cuenta que he hablado ya por media hora, y pues aunque yo quisiera que esto fuera más largo, pues hay que acabar también, ¿no? Les voy a leer una frase, porque les digo, a mí me encanta marcar los libros, entonces vamos a terminar con una frase. Ok, dice: transcurre mucho tiempo antes de que la mente humana pueda convertirse. Ok, vamos a iniciar otra vez, porque esta lectura como que es esta cuestión donde a veces lees y las palabras no son de tu época, o sea, no era en cuestión de no conocerlas, sino el cómo van estructuradas. Pero bueno, transcurre mucho tiempo antes de que la mente humana pueda convencerse, ay no, voy a tener que editar esta parte. Transcurre mucho tiempo antes de que la mente humana pueda convencerse de que la persona a quien ve todos los días y cuya simple existencia parece parte de nuestra, se ha ido para siempre. Creo que también esto va hacia esa parte, ¿no? Donde creo que algo que es muy seguro es que todos nos vamos a ir, y a pesar de que es la única certeza que hay en la vida, es algo que yo creo que a todos en algún punto de nuestra vida nos ha dado miedo. También, pues vaya, al parecer se relaciona también con esta época muy especial para nosotros los mexicanos, que es el Día de Muertos. Entonces, siento que, les digo, esta obra es algo que se debe leer más de una vez. Creo que cada año voy a intentar leerla para ver qué enseñanza me deja en ese momento. Otra frase dice: un ser humano que desea ser perfecto siempre debe mantener la calma y la mente serena, y nunca debe permitir que la pasión o un deseo pasajero enturbie su tranquilidad, lo cual creo que nunca podría pasar para nadie. Siempre vamos a querer, pues, tener esta parte de la pasión, del deseo. Siempre va a haber una cuestión que nos va a perturbar y nunca vamos a ser perfectos. Creo que, pues para finalizar, como esta historia va más allá de los personajes, creo que te vas a identificar en cualquier momento con algún punto. Vas a sentir que no hay buenos ni malos, pero siempre va a haber un porqué.
que a veces no está tan explícito, y ese es el motivo por el cual a veces es más complicado cuando no hay una razón tan exacta del porqué de las cosas. Y pues espero que les haya gustado este episodio, esta conversación con ustedes sobre Frankenstein, que de hecho es Frankenstein o el moderno Prometeo, que si no conocen la historia los invito a buscarla pues rápidamente en algún TikTok para que comprendan un poco esta cuestión de por qué la autora le pone pues el moderno Prometeo. También espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos hasta el siguiente. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si ya lo leyeron y qué les gustaría que pues les traiga para el siguiente. Muchas gracias. Hasta la próxima.